Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Este mes, este vídeo en particular se ha hecho esperar porque ha habido festivos por en medio, ha habido viajecitos, ha habido cosas, entonces, bueno, pues he tomado la semana un poco de descanso, de vacaciones y de familia, así es que he tenido que retrasar un poquito el vídeo de resumen de las lecturas del mes de noviembre, pero aquí está, cumpliendo rigurosamente para que cuando hagamos el próximo vídeo de mejores y peores lecturas y tal, pues tengáis un poco todo el contenido y un poco, digamos eso, todo el análisis de cada uno, bueno, análisis, un poco el resumen de mis impresiones de cada uno de los libros que he leído a lo largo del año. Así es que, pues eso, no iba a dejar este mes cojo y aunque llega tarde, ha llegado. Así es que, pues eso, esta introducción tan larga solo para decir que venimos a hablar un poquito sobre mis lecturas del mes de noviembre. Pero antes de empezar, ya sabéis, como siempre, este momento spam en el que os comparto un poquito cómo podéis apoyar al canal para que aumente su visibilidad, que YouTube lo enseñe más y que llegue a más personas que puedan estar interesadas en el contenido que hago. Así es que, bueno, ya sabéis cuáles son esas maneras. Podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, apretad la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, dad me gusta o no me gusta, según lo que os parezca cada uno de ellos. Por supuesto, compartirlo con aquellas personas que, como digo, pueden estar interesadas en el contenido del canal, pensáis que le puede gustar, y dejad algún comentario si queréis, pues por ejemplo con vuestras lecturas de noviembre, porque estaré encantada de saber qué es lo que habéis estado leyendo y en qué modo lector habéis estado después de las lecturas de la Spooky Season. Por supuesto, también, como siempre, os dejo aquí debajo mis redes sociales y ya sabéis en cuál es en la que estoy un poquito más activa, donde tenéis más contenido y donde me podéis tener un poquito más en el día a día, ¿no? Y ahora ya sí, comenzamos con el vídeo. Como ya comenté en algún vídeo anterior, el mes de octubre fue un mes un poco complicado y me di cuenta de que estaba, pues eso, como leyendo un poco menos, estando un poco, bueno, no leyendo menos como tal, sino quizás me sentía menos concentrada, estaba como, necesitaba lecturas ya un poco más amables, ¿no? Por así decir, después además de ese mes que tuve lecturas bastante intensas. Así es que eso se vio reflejado en lo que decidí leer en el mes de noviembre. Hay algunas que sí que entraron dentro de mí, o sea, que como que cumplí del TBR, pero otras que no. Y por ejemplo, pues me pasó con la primera lectura que hice a lo largo del mes, que bueno, en principio no tenía previsto leerla, pero el mismo día 1, vamos, sí, tal cual, el día 1 que era festivo, todo el mundo todavía estaba durmiendo, yo ya me había despertado, ahora la tengo cogida y para mí es inevitable, da igual, la cama me pincha. Total, que dije, me apetece leer algo, pero no, o sea, quería eso, romper y no me apetecía nada del TBR en ese momento, empezar algo, sino que quería algo que pudiese casi leer a lo largo de ese día, algo, no sé, algo bonito, ¿no? Y entonces cuando bajé al salón, este libro que lo tengo, es de los que tengo expuestos, girados, porque me parece precioso, me llamó a gritos. Y este sí os lo voy a enseñar porque merece mucho la pena, es El pájaro que llevo dentro, vuela donde quiere. Es de Sara Lundberg y la traducción de Carmen Montescano. Está publicado por la editorial Galimatazo y es una belleza. Bueno, está acompañado de muchísimas ilustraciones que son, bueno, muy bonitas, un estilo muy particular, ¿no? Y la verdad es poco texto, no tiene demasiado texto, entonces sí se puede leer a lo largo de una mañana, que de hecho fue lo que hice yo, ¿no? En un ratito, mientras que el resto de la familia se despertaba, ¿no? Fue exactamente lo que necesitaba, en el momento en que necesitaba, porque como digo, estaba un poco en un momento de un poco de ansiedad, un poco de falta de concentración y tal, y fue maravilloso, fue una lectura muy delicada, muy amable. Es verdad que te hace reflexionar mucho, te deja bastante pozo, pero bueno, aquí lo que nos encontramos es a una niña que desde su más tierna infancia siente que no encaja en los cánones de lo que se espera de ella, ¿no? Bueno, yo me sentí muy identificada en este punto, ¿no? Pero es como que al ser una niña se espera de ella pues que haga determinadas labores,
que su objetivo sea, lejos de seguir formándose, pues formar una familia, casarse, un poco las labores del hogar. Entonces es como que ella se siente mucho más, se siente fuera de lugar y como que tiene un alma libre, un espíritu libre. Le encanta trepar a los árboles, le encanta estar en contacto con la naturaleza, le encanta correr, le encanta ensuciarse, y es algo que en casa pues quizás su padre no entiende, ¿no? Entonces pues vamos viendo un poco cómo es su día a día, esa imaginación que desborda. Es algo muy inspirador, ¿no? Además, pues eso, tenemos acompañado de un soporte visual que te ayuda mucho a ponerte en contexto y que es un apoyo importante a la hora de sentirte atrapado por la historia. Esta niña además pues tiene muchas inquietudes artísticas y le gustaría seguir formándose en ese ámbito. Es muy creativa, eso te lo va dejando ver, ¿no? En toda la obra. De hecho, bueno, pues está basada en la vida de una pintora, ¿no? Bueno, el nombre está aquí, Berta Hansson, ¿no? Y bueno, pues claro, tú vas viendo un poco esa infancia, esas inquietudes, esa creatividad, ese deseo de ser quien ella es en realidad y de sentirte un poco no oprimida como tal, porque bueno, al final en su entorno es un poco más permisivo en algunos momentos y en otros todo lo contrario. Entonces eso, tiene que ir luchando contra quien ella es en favor de quien debe ser, ¿no? Y es algo, pues eso, con lo que el que más y el que menos se puede sentir identificado. Y vemos esta lucha interna de esta niña por intentar encajar en ese molde, por no conseguirlo de la manera, ¿no? que se espera. Y vamos viendo un poco esa evolución de su entorno, viendo pues cómo es ella en realidad, aceptándola. Me pareció muy bonito, es una obra que es muy inspiradora. Hay cosas muy duras también, porque ya digo, esto está ambientado en Suecia, entre la época en la que está contado o inspirado y luego el país que es, el entorno rural, todo esto, pues claro, al final la vida de esta niña es un poco complicada, y no solo en el sentido de no encajar, sino en el sentido de que, claro, las costumbres que había, los objetivos que podían tener, la manera de vivir, las costumbres, ¿no? Un poco más rural y tal, pero además también pues un poco pues todo su entorno, ¿no? Y cómo es su experiencia vital a lo largo de los años, en relación también eso, a su relación con la familia, a hechos puntuales que pasan y cómo los supera, un poco todo, ¿no? Entonces eso tiene su punto de dureza, porque al final es la vida de alguien, y por otro lado tiene su punto inspirador, es bello. Y luego, como está contado, como desde el punto de vista de ella, que parece un diario, es eso, es muy bonito, es muy fácil de leer, pero te deja bastante pozo, te deja muchas reflexiones, y evidentemente está enfocado a hacerte sentir, ¿no? y a hacerte comprender que no todas, o sea, que no estamos hechos para encajar en un mismo molde, que somos todos diferentes, que nuestro espíritu y nuestro alma tiene que encontrar su camino, ¿no? Y cómo, pues, además de todo esto, debemos encontrar nuestra voz y la manera de alzarla para hacer entender a los demás que no entramos dentro de ese cuadradito que pretenden que sea pues nuestro estilo de vida, nuestra manera de ser, ¿no? Es una lectura que disfruté muchísimo. Este libro además es doblemente especial, ya no solo por lo que me hizo sentir, sino porque además fue un regalo de cumpleaños de mi amiga Laura, de Now by the Sea. Así es que me ha hecho sentir todavía algo mucho más especial por la conexión que he sentido con ella, ¿no? Ella también lo ha leído, y este libro, ya digo, va a ser mucho más especial porque ahora cada vez que lo vea, cada vez que recuerde lo que me ha hecho sentir, también la voy a recordar a ella, ¿no? Así es que, pues eso, es algo maravilloso. Lo siguiente con lo que continúe es una lectura que tenía pendiente desde hacía tiempo, y una autora que tenía muchas ganas de conocer, ¿no? Y de comenzar a leer. Y tenía un poco esas ganas, por un lado, porque he escuchado hablar muy bien de ella, pero por otro lado tenía un poco de miedo, precisamente porque casi todo el mundo habla muy bien y porque es un género con el que yo he estado un poquito peleada. Y se trata de Beth O'Leary con Piso para dos,
que bueno, se trata de romántica, una romántica contemporánea en un tono de comedia, es una rom-com, y la verdad es que no me ha decepcionado para nada. O sea, ha sido una lectura que me ha encantado, me ha gustado mucho el estilo de la autora, es muy fluido, pero luego no es demasiado simple, ni tampoco pretende ser súper rimbombante, de estas obras que pretenden tener un estilo súper barroco y súper recargado. En este caso no, en este caso el estilo de la autora es sencillo, pero es bonito y es actual, es fresco, es dinámico, te ayuda a leer, a no querer parar, ¿no? Y la historia, la verdad, bueno, lejos de descubriros nada, ya sabéis, es esta obra en la que hay una chica que después de determinadas situaciones y de desengaños necesita buscar un piso donde vivir, y ahí encuentra un anuncio un poco particular de un chico que está buscando alguien con quien compartir su piso, que es un piso de un solo dormitorio, una sola cama, pero con la peculiaridad de que él trabaja por las noches y entonces utiliza el piso por el día, y que bueno, está buscando una compañera o compañero que pues trabaje por el día y use el piso por la noche, ¿no? Entonces tenemos esta especie de acuerdo y es muy bonito ver la evolución de esta relación, porque en principio no se conocen y van dejándose posits a medida que lo van necesitando, ¿no? Pues un poco por la convivencia del día a día, y van dejándose pues mensajes sobre la comida, sobre, no sé, la limpieza, cosas cotidianas de la casa, que se van volviendo poco a poco un poquito más personales y se van conociendo de esta manera, ¿no? Y dejando entrever un poco el tipo de personas que son, un poco su personalidad, su manera de vivir, a través de estos pequeños fragmentos que van dejándose unos a otros, que bueno, pequeños quizás más en el caso de él. Ella es, la verdad, muy peculiar, tiene un sentido del humor, a mí me hizo bastante gracia, y además es una persona que le pasa como a mí, y es que tiende a enrollarse, ¿no? Entonces comprendía bastante bien cómo de corto se le puede quedar un post-it y la necesidad de llenarlo y de, pues eso, empezar con post-its por todos lados para poder comunicarse. Así es que bueno, pues vamos viendo la evolución de la relación entre ellos dos, que comparten cama sin compartirla, es algo un poco extraño, y además eso, pues un poco cómo se va dando todo para que se propicie el hecho de que al final pues se puedan conocer o no en persona, y esto es una novela romántica, así que cero sorpresas. Pero la verdad que me ha gustado, me ha parecido diferente, me ha parecido, evidentemente es algo cocinado a fuego muy lento, aunque tú ya lo vas viendo, ¿no? Pero claro, el hecho de que no se conocen y que hablan por posits propicia que sea algo, pues eso, que al final sean personas que se van conociendo poco a poco, y a mí es algo que me gusta. Dentro de que además ha sido una lectura muy rápida, me ha gustado mucho, Beth O'Leary me ha gustado muchísimo también, y tengo ganas de seguir con ella, la verdad, tengo muchas ganas. Por otro lado, leí al fin uno de los libros que tenía pendientes, que de hecho estaban para el reto de las sagas pendientes de Dan, de la librería de Dan, que os dejo pues tanto su vídeo como el mío por aquí y aquí abajo. Y uno de los que tenía pendientes y que había salido en mi TBR de septiembre pero no lo había leído era Bajo el cielo de azúcar y en un sueño ausente, de Seanan McGuire, publicado por Runas. Y por fin lo leí, son dos obras, la obra 3 y 4 dentro de esta saga de los niños descarriados. Me ha pasado algo, y es que después de los dos primeros, que me gustaron muchísimo, el primero porque creó este mundo de una magia y una fantasía que me parecieron muy diferentes, y que dentro de que la ambientación es eso, es muy fantástica, tiene un puntito oscuro, macabro, así que tanto el primero como el segundo, el tercero y el cuarto se me han quedado un poquito más flojos, quizás más el tercero incluso, porque en el primer libro estamos dentro de una institución en la que, ya sabéis, están los niños que vuelven de mundos de fantasía y no se adaptan de nuevo a volver al mundo real. Entonces es como un libro muy coral, con muchos personajes, y tenemos como este tropo de la familia encontrada, donde por fin estás en un entorno seguro, ¿no? Y encuentras comprensión y apoyo, ¿no? Y amistad. Entonces vemos a muchos personajes. En el segundo nos centramos en la vida de dos de estos personajes en particular en su mundo de fantasía, ¿no? Entonces conocemos este mundo tan peculiar y cómo vivían estas dos protagonistas, ¿no? En el tercero
tenemos una mezcla de estos dos conceptos porque iniciamos dentro de esta institución de nuevo con varios personajes, pero ocurre algo que les hace tener que ir viajando a algunos de estos mundos de fantasía hasta acabar en el último al que acaban, que es el que tiene un poco más de protagonismo. Y esto es lo que a mí me ha fallado un poco, porque, a ver, sí me ha gustado la relación entre ellos, me ha gustado volver a ver a algunos personajes que ya conocía, conocer a otros nuevos, ver cómo se dan estas relaciones, cómo va evolucionando el grupo, ¿no? Y volver a este colegio, ¿no? A esta escuela. Eso me ha gustado, pero el mundo de fantasía que se representa, ay, me daba un poco ya de... no sé, como que me estaba aburriendo un poquito, ¿no? Porque es un mundo muy peculiar que la verdad es que es divertido, ¿no? Pero me pareció demasiado simplón. La historia como tal me pareció también menos elaborada quizás, en el sentido de que el patrón era todo el rato el mismo, tenían como una misión que cumplir y llegaban, había un pequeño obstáculo, pero lo superaban y seguían. Y el obstáculo al final ni siquiera era demasiado importante, como que todo les iba saliendo muy rodado, ¿no? Entonces ha sido una historia que se me ha quedado eso, como un poco más corta, como un poco más superficial. Y luego por otro lado tenemos el cuarto libro, que sí que trata sobre, de nuevo, un personaje en particular y su historia con su mundo de fantasía, ¿no? Y aquí el problema, dentro de que me ha gustado más y de que tiene quizás más mensaje, ¿no? Es que no comprendía bien, había como saltos y entrabas y salías de ese mundo, y entonces cada vez que había un corte de este tipo a mí me sacaba mucho de la historia, ¿no? Digamos que el ritmo me ha fallado un poco, a pesar de que eso, de que el mensaje o la moraleja, que no es, bueno, algo así, ¿no? Sí que me ha gustado más, o sí que he visto más profundidad en el personaje. Ya digo, me cortaba mucho el ritmo el hecho de que estemos yendo, o sea, entrando y saliendo de este mundo de fantasía. Puedo decir que los dos primeros que leí me gustaron muchísimo, y que estos, dentro de que es el mismo tipo de fantasía, que tiene ese punto macabro, ese punto de comicidad, un poco siniestra. Muy peculiar el tipo de personajes que nos encontramos o el tipo de contexto que se le da, ¿no? Entonces, eso sí lo he disfrutado porque es algo muy lejos de la típica fantasía, porque mezclas muchas cosas que a lo mejor no te parecen coherentes, pero está todo muy bien justificado por el tipo de saga que es y por las historias que nos están contando, pero eso lo he visto como un poco menos profundo quizás que los otros dos, o un poco menos coherente, ¿no? Más inconexo, más dando saltos en las tramas. Por supuesto, no podía faltar la representación del reto de los mejores misterios de Goodreads en este mes, y hasta el momento el del que os voy a hablar yo creo que es mi favorito, y es Lugar equivocado, momento equivocado. Ahora mismo no recuerdo la autora, me vais a disculpar, pero os dejo por aquí la cubierta. Bueno, ha sido un descubrimiento. La premisa ya resultaba muy interesante, pero claro, no sabes cómo va a estar tratada porque, bueno, el punto de partida es una madre que está en casa una noche, están pues próximos a acostarse y tal, está mirando por la ventana pues esperando a que llegue su hijo adolescente que está fuera, y de repente cuando ya lo ve llegar, ve que alguien se para en la calle con él y su hijo mata a esa otra persona, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, ella no sabe qué está pasando, va a buscarlo, todo está, bueno, pues imaginaos esa vorágine, está viendo que su hijo acaba de asesinar a alguien justo en la puerta de casa, ella lo ha visto, lo ha presenciado, no identifica, o sea, no reconoce cómo su hijo es posible que haya hecho eso, porque está totalmente lejos de la imagen que tiene de su hijo, ¿no? Y de esa percepción que tiene de hijo responsable y tal, y claro, está como, imaginaos, ¿no? El shock. Y bueno, vamos viendo un poco qué pasa aquí, y al día siguiente, cuando se despierta, es el día antes de este hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la premisa de partida. Era muy interesante, pero luego por otro lado era un poco peligrosa, ¿no? Por el tema de los viajes hacia atrás. De repente que iba a levantarse siempre en el día antes como día de la marmota, y vamos a estar viendo lo mismo
día tras día tras día. Ella iba a estar modificando ese día de alguna manera para no llegar a esa conclusión, que no sé, podía salir muy bien o muy mal, ¿no? Y en este caso para mí ha sido, o sea, me ha encantado, me ha mantenido enganchada, tiene un ritmazo. Al final lo que es la estructura de la obra no se centra solo en el día anterior, no estamos viviendo el día de la marmota perenne en el que siempre nos levantamos el día antes, sino que vamos viajando hacia atrás en el tiempo, a determinadas fechas que es posible que hayan sido claves, ¿no? Entonces esa estructura sí me ha gustado mucho más, sí que me tenía descolocada porque claro, al final ella como protagonista ya ha vivido todo eso. Entonces, a medida que se va levantando en días diferentes, sabe relacionar un poco lo que pasa y quizás en su mente, como ya sabe lo que pasó antes y lo que va a pasar después, pues va conectando hilos. Pero nosotros no sabemos nada más que lo que ella nos va contando de cada uno de los días. Entonces nos falta información y nos vamos enterando a medida que avanza la historia. Y entonces es muy interesante ir conectando puntos. Nunca pierdes el interés porque siempre es una perspectiva totalmente nueva, siempre hay cosas distintas que ver y que conocer dentro de cada uno de los días y vamos hilando cosas, vamos lanzando teorías, pero es que además dentro de cada uno de los días en los que se despierta tenemos giros inesperados, de repente hay cosas que van pasando que quizás no te habías planteado, que luego van teniendo sentido y aunque te veas algo venir, siempre tiene algo más que te sorprende y que te hace quedar con la boca abierta. Los personajes son súper carismáticos, sobre todo eso, ella que es la que lleva el peso de todo, porque te puedes poner súper bien en su punto de vista. Hay cosas que van pasando que la dejan descolocada, pero a pesar de tener relación con personas que ella conoce, es su propio hijo. O sea, por un lado tiene la dualidad de saber que hay algo que está mal hecho, pero por otra es su hijo y va a luchar por él hasta el final. Entonces tiene esas emociones de mi hijo es un asesino, pero lo quiero y quiero sacarlo de esta situación, ¿no? Y ves todas esas emociones y te puedes poner en su lugar porque entiendes que el punto de vista de ella como madre es complicado, pero es totalmente realista. Entonces, no sé, es como que sientes todas esas emociones, estás inmersa en ese enfado, pero por otro lado ese deseo de luchar por sacar todo adelante y por intentar que no ocurra ese desenlace, ¿no? Me ha encantado el ritmo, muy bien llevado, cero aburrido porque no te está repitiendo el mismo esquema todo el tiempo y además el adolescente en particular, bueno, muchas veces a mí el tema de los adolescentes así depende de la voz que tengan, me ponen un poco nerviosos. Y este es un adolescente cero odiable. Este adolescente es bien, este adolescente me gusta, es un personaje que también me ha gustado muchísimo, que me ha dado ternura incluso en muchos momentos. No sé, una obra que me ha parecido que estaba muy bien llevada, ha sido sorprendente y una lectura que me ha gustado muchísimo. Volviendo otra vez al reto de Dan de terminar sagas, para la biología yo quería terminarme la saga esta de Seis de Cuervos y Reino de Ladrones. Yo ya me había leído Seis de Cuervos hace unos años y he leído Reino de Ladrones en el mes de noviembre. Y a ver, tengo que reconocer que a pesar de que Leigh Bardugo escribe muy bien, el universo me encanta, en la estética, ¿no? Porque visualmente yo me imagino mucho esta especie de eso, de Ocean's Eleven, un grupo de prácticamente criminales, ¿no? Un poco tendrían ese toque de villanos si no fuese porque están protagonizando una historia en la que tienen que luchar por su vida, ¿no? Y llevan a cabo determinadas misiones. Entonces, pues eso, es como un grupito muy diferente de personajes y tienen que llevar a cabo misiones porque hasta su propia vida corre peligro, ¿no? A mí me recordaba a Peaky Blinders también, ¿no? Como esta estética, ¿no? Entonces eso me molaba, me ha gustado mucho retomar un poco con ellos, volver a reencontrarme con ellos, porque es verdad que el primer libro lo disfruté mucho, aunque el final me enfadó un poco porque hubo un giro que, claro, es el que justificaba este segundo libro. Sin ese giro, pues quizás no habría segundo libro, ¿no? Pero como que me pareció demasiado forzado para alargar un poco la historia, ¿no? Entonces, bueno, me apetecía reencontrarme con ellos para saber cómo íbamos a cerrar esta trama que habíamos abierto al final del primer libro, pero me ha parecido un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, no hay mucha más novedad más allá de que este libro es el caos.
O sea, tenemos de nuevo, nos reencontramos con la banda que está metida en un follón, pues maravilloso, y que se va a ver perseguida por muchísimos frentes distintos, ¿no? Entonces tenemos el mismo patrón todo el tiempo. Tenemos a Kaz, que es nuestro protagonista principal y la cabeza pensante de todo el grupo, el que coordina, que además se comunica bastante poco y que suele ser como, a mí me recuerda a lo que me contaba mi marido de la serie esta de La Casa de Papel, al profesor, ¿no? El papel del profesor, el que lo tiene todo tan previsto que aunque no te haya dicho nada, él ya preveía que tú ibas a actuar de tal manera y entonces ya tenía pensada la solución previamente, pero no solo tú, sino cómo ibas a actuar tú, cómo iba a actuar aquel, cómo iba a actuar esa otra persona y cómo iban a actuar todos. Entonces él ya lo tenía todo previsto y a pesar de no haberte comunicado su plan, él ya lo tenía todo pensado y tenía la solución ya prevista. Entonces es como que es Dios, ¿no? Un poco. Entonces él es muy poco comunicativo, sí que te va organizando el plan y tú te vas enterando un poco a medida de que avanza el libro de cómo lo ha organizado él. Pero es eso, él es la cabeza pensante, a cada uno le otorga un papel dentro de una misión, a lo mejor uno no sabe el papel del otro y el otro no sabe el del otro, o a lo mejor sí. Kaz sabe el de todos y sabe lo que no saben los demás. Entonces eso, es como todo muy apropiado para que las situaciones se den como él quiere, ¿no? Y me pareció un poquito forzado. Por otro lado, además, tenemos el hecho de que toda la estructura es lo mismo. Es problema, parece que nos salimos, solución. Problema, parece que nos salimos, algo ocurre y lo arreglamos. Entonces hay varias misiones a lo largo de esto hasta que llega el final, ¿no? Y la trama principal, que todas tienen ese mismo patrón. Entonces yo ya estaba un poco cansada y yo quería seguir avanzando ya, ¿no? Quería llegar a la conclusión. Aún así, me ha gustado, me gustan las relaciones que se dan entre ellos, incluso en el caso de algunos personajes, cómo se analizan a sí mismos y van evolucionando, ¿no? Y van cambiando y van dándose cuenta de que tienen todavía mucho por dar, ¿no? Todo eso me ha gustado también. El desenlace también me ha gustado en algunas, o sea, sí me ha gustado en general. No es el desenlace idílico y perfecto. Ya digo, yo tenía ganas de cerrar, se me ha hecho el libro un poco largo, pero me ha gustado en términos generales, me ha gustado bastante y me alegro de haber cerrado esta biología. Sé que hay más libros pertenecientes a este universo. Yo no me leí los anteriores, los de la trilogía Grisha, ni tampoco pretendo leerme el resto de libros que han ido saliendo. Creo que estos dos ya me dejan buen sabor de boca. En el futuro no sé lo que pasará, pero como esto era esta biología, de momento yo estoy satisfecha. Y por último, lo último que leí fue un reencuentro con una de las autoras de romántica que he leído este año y que pues me ha gustado bastante, es la que me ha hecho como que me reconciliase un poco, y se trata de Gente que conocemos en vacaciones, de Emily Henry. Y bueno, esta es la segunda obra que leo este año de ella, ya había leído la novela del verano, que sorprendentemente está menos ambientada en verano que esta segunda obra que he leído suya, ¿no? Aquí nos encontramos con el tropo del Friends to Lovers, que es otro de esos clichés que a mí me gustan, ¿no? Porque va como un poco de la mano de este slow burn, de este a fuego lento, ¿no? Porque claro, al ser amigos es algo que se ha ido cocinando a lo largo de los años y es algo que, pues eso, que me gusta. Entonces, aquí nos encontramos con dos amigos que tienen la costumbre de hacer viajes todos los veranos, de hacer viajes juntos, hasta que algo ocurre un verano que hace que se distancien, ¿no? Entonces, bueno, ya nos podemos imaginar, cero sorprendente, pero me gusta la estructura porque vamos viendo un poco los veranos hacia atrás, qué es lo que ha ido pasando, ¿no? En los veranos anteriores, desde hace, no recuerdo si eran 8 o 10 años, pues lo que ha ido pasando en cada uno de los veranos hasta llegar al presente, pero lo vamos viendo compaginando un capítulo de los veranos anteriores con un capítulo del verano presente, ¿no? Porque resulta que nuestra protagonista, después de eso, de un par de años en los que este viaje del verano se ha visto pausado porque ocurrió algo en uno de ellos que ha hecho que estén distanciados, pues toma la iniciativa y decide volver a invitar a su amigo a un viaje durante el verano
para pues retomar esta relación. De nuevo nos encontramos con novela romántica, pero a mí me gusta mucho porque en este caso siempre ella profundiza mucho en la individualidad, ¿no? Y en cómo es cada uno de ellos y en qué es lo que cuáles son sus inquietudes, ¿no? No solo se centra en lo que es la relación romántica y cómo va evolucionando, sino que se centra un poco también en cómo es cada uno, cuáles son los miedos que tienen, cuáles son los traumas o dramas que han vivido a lo largo de los años, de dónde viene cada uno de ellos. Entonces vamos viendo su historia personal, vamos viendo una evolución. También le da, en este caso, nos propone un poco el tema de la salud mental y no te da la salida fácil de todo puede ser muy bonito, depende de cómo te levantes y mires la vida, sino que hace un poco, flota por ahí el mensaje de la necesidad de tener ese apoyo en cuanto a salud mental. Te va dando pinceladas de cositas importantes dentro de una trama que al final es amable, ¿no? Así es que, bueno, me ha gustado mucho. Ya digo, el Friends to Lovers sí que tiene algo normalmente al final de cada obra, que es que, claro, si no, no tendríamos conflicto, y es que hay algo que te puede poner nervioso y es si lo estás viendo, ¿por qué no actúas, no? Si estás viendo qué es lo que está pasando, si es tu amigo, no tengas esos, o sea, el típico miedo de es mi amigo, no quiero dar ese paso porque la amistad se destruiría, porque tal. Eso suele ser común a todos los libros que tienen este cliché. Algunas veces está llevado de una manera, otras veces está llevado de otra, y dices, venga, es el trámite que tenemos que pasar para llegar al final, ¿no? Así que bueno, este libro no está exento de ese trámite, como digo, pero no está mal llevado, me ha gustado. Así que nada, esta es otra de las obras que me ha gustado también de la autora, que yo quiero seguir leyéndola y espero que sigan trayendo libros de ella en el futuro. Y hasta aquí ha llegado mi resumen de lecturas de este mes. Bueno, como veis, he leído otra vez un poquito variado, pero quizás ha sido un mes más apacible, un mes de lecturas más amables, con las que me lo he pasado bastante bien. Dejadme saber, como siempre digo, qué es lo que habéis leído, como ya os he comentado antes, qué habéis leído en el mes de noviembre y pues no sé, cuál ha sido vuestra lectura favorita del mes, o si habéis tenido alguna lectura que pensáis que se puede colar en vuestro top de mejores lecturas del año. Ya solo me queda recordaros de nuevo que tenéis aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistecillo, ya sabéis dónde estoy más activa, y como siempre agradeceros que estéis aquí en un vídeo más y nos vemos en el siguiente.